La Zona Cero. En 1969, en lengua francesa, después en inglés, 4 años después en nuestro país, una colección de libritos que llevaban como epígrafe realismo fantástico. En la editorial de Plaza Janés se publicó un libro titulado El pasaporte a Magonia. Su autor era un astrofísico de origen francés, nacionalizado norteamericano, llamado Jacques Vallée. Pues bien, ese libro, cuyo título es El pasaporte a Magonia, aunque su título no lo indique, se convirtió y se ha convertido, sigue siendo y seguramente seguirá siendo el libro más importante jamás escrito sobre la historia del fenómeno OVNI y sobre las diferentes implicaciones que este enigma del siglo XX, que continúa en el siglo XXI, tiene. Jacques Vallée ha sido y es considerado como un grandísimo pensador del fenómeno OVNI y un grandísimo teórico que intenta ir más allá de lo que aparentemente es este enigma. Pues bien, tras ese título, tras Pasaporte a Magonia, hay algo que es lo que hoy vamos a explicar en los monográficos con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Jesús, Carlos, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Hola, buenas noches. Vallée no puso ese título por casualidad. No lo puse por casualidad. Lo puso porque toda la obra de Jacques Vallée se trata de intentar explicar de una manera coherente o dar una posibilidad, una teoría que intentar explicar de manera global el fenómeno de los hechos aéreos anómalos, de lo que habitualmente llamamos no solo ovnis, sino otras cosas más. Él hizo algo sorprendente, que también intentaron otros investigadores como Bernard G. Matthewson, que consistía en intentar vincular las tradiciones orales y escritas de Europa Occidental y sus leyendas de los tiempos más antiguos con los fenómenos extraños que se estaban sucediendo en los años 60 del siglo XX, desde los años 40, que es la época que había vivido y que vivió Jacques Vallée. Esto lo utilizó enlazándolo con un fenómeno que ocurrió aparentemente en el año 840 de nuestra era en el reino de los francos, es decir, en el país de sus antepasados. Y ese fenómeno fue la captura de una serie de hechiceros a los que se denominaba tempestarios, que alegaron venir, lo veremos cómo era la historia en completo, de un lugar llamado Magonia. Ajá. Por eso es Pasaporte a Magonia, al lugar del que venían los tempestarios. Que se supone que es un lugar cargado de magia, en donde las cosas no ocurren como nos imaginamos y en donde la realidad es mucho más inaprensible que en este mundo nuestro. Sí, de hecho, bueno, eso es complicado porque Vallée es un científico y esto nunca lo ha podido demostrar de manera científica, con lo cual, tanto las teorías que empleó en este libro como en otros posteriores, como Dimensions, que en España tiene una traducción, la edición argentina, completamente distinta, que no significa nada, lo que intentó explicar es una especie de teoría del mundo sobrenatural que vivía junto al nuestro. Como eso no lo logró científicamente, lo llevó luego a una novela donde decía claramente lo que pensaba. Y ese claramente lo que pensaba está completamente relacionado con la imagen que él proyectó de lo que era Magonia, es decir, un mundo en el cual los seres que lo habitan interactúan con el nuestro, pero no es el nuestro. Vamos a hablar de esa historia, del origen de esa historia. Hemos citado el año 840 y hay que hablar de Abogardo. Sí, Agobardo es el personaje principal de esta historia porque en aquel momento era el arzobispo de León y hacia él se dirige la chusma con 4 personajes que dicen haber caído de una nave y que estos personajes, antes de ser lapidados, pues querían consultar a la persona de más prestigio y de más solvencia religiosa que había en aquel momento, que era el arzobispo de León. Así que le llevan a estas 4 personas, que son 3 hombres y una mujer, con sus cepos, y les dicen, pues eso, que son personas maléficas, porque se pensaban que estaban conjurados con los diablos de las nubes y que son los que provocaban el granizo, el pedrisco, las tormentas, y eso asolaba también a cualquier población y sobre todo a la mies, al campo, y que eran los culpables directos de que sus cosechas pues no fueran tan fructíferas. Y estaban convencidos, literalmente, que en el cielo habitaban no solo seres sobrenaturales, sino también personas humanas que tenían sus pactos secretos con ellos. Y una de estas personas eran estos, o ellos pensaban que eran estos 3 hombres y una mujer. Entonces aquí es donde está lo sorprendente y por eso es un poco el leitmotiv de toda la obra de Jacques Vallée, que es Magonia, porque cuando les llevan a la presencia de Agobardo para interrogarles, el pueblo, el populacho, la chusma en este caso, porque digo chusma porque les querían lapidar directamente, les querían ejecutar, lo que alegan era eso, que les habían capturado de unas naves
Y esto es una palabra ya que llama la atención porque el que lo cuenta, la primera versión que existe, es del año 840 y el que lo cuenta es ni más ni menos que Agobardo. Y lo cuenta en una obra que escribe en latín que se titula Libro contra la loca opinión del pueblo respecto al granizo y al trueno. Bueno, pues entre otras cosas cuenta esto como un incidente, como una anécdota. Todo indica de que es un hecho histórico. Así que, bueno, pues se reúnen allí delante de él y él se da cuenta de que realmente no estábamos hablando de personajes sobrenaturales, que ellos dicen proceder de Magonia, no se sabe dónde está Magonia, ni entonces ni ahora, y por qué dijeron que procedían de Magonia, y por eso es uno de esos misterios, ¿no? Como este tipo de personajes extraños que aparecen súbitamente y señalan un lugar, una zona geográfica o incluso un país del que no hay constancia. Bueno, pues en este caso, Magonia es el nombre que mencionan, el país que mencionan estas 4 personas. Una de las versiones que hablan es que dice que no, que al final son lapidadas porque se consideran culpables de haber provocado el granizo y por lo tanto de haber hecho la Pascua a este pueblo, en concreto a toda la ciudad de León. No, la verdad es que no es así, tal como cuenta Agobardo, porque tal como dice él, dice que al final prevalece la verdad y tras muchos razonamientos aquellos que habían capturado fueron desenmascarados como ladrones, es decir, no como seres perversos, dañinos y demoníacos que iban a hacer la Pascua. Sí, lo que pasa es que en una época tan dura como el siglo IX, la verdad es que había una tendencia natural casi prácticamente a creer en cualquier cosa que permitiese, como las películas de Monty Python, el llevar a la bruja a la hoguera, ¿no? Es algo parecido. El hecho cierto es que, fíjate, a ellos se les acusa como ser enviados, magos malvados, enviados por Grimoaldo, duque de Benevento, enemigo de Carlomagno, y por lo tanto ya directamente había que eliminarlos porque se les acusaba de perder las cosechas de Francia y ser los culpables del granizo y la lluvia brutal. Lo curioso es que en la historia de Magonia, que es porque Vallée lo coge como elemento general de continuidad de lo que luego va a intentar hacer, que es a lo largo de toda la obra mezclar las tradiciones de Europa Occidental con los fenómenos aéreos tal y como los describen los testigos a partir de 1947 principalmente, aunque realmente se remonta hasta finales del 19, que es cuando empieza su obra en la versión moderna, es por 2 detalles de los cuales Jesús ha dicho uno. Uno, la supuesta existencia de naves o de barcos que navegaban por el cielo hasta una ciudad situada en las nubes. Y lo segundo, por la declaración que ellos hacen cuando son acusados de trabajar para el duque de Benevento y por lo tanto como secuaces de Grimoaldo, culpables del delito que se les acusa, ellos aseguran que no, que habían sido raptados tiempo atrás por hombres milagrosos que les mostraron inauditas maravillas para que volvieran a contarlas. Entonces, estos 2 detalles, lo de la existencia de las naves que van al cielo y lo de la narración de un supuesto mundo maravilloso al que habían sido llevados por alguien que los raptó, luego ellos eran humanos, claramente, no eran parte de los magos del mundo de Magonia, es lo que hace que Jacques Vallée lo cogiera como el elemento perfecto para intentar demostrar que ángeles, demonios, hadas, elfos o los extraterrestres no son más que diferentes denominaciones de un tipo de ente de alguna dimensión o universo desconocido que influye en nuestra humanidad desde hace milenios. Esa es la teoría básica de Pasaporte Magonia. Luego, a partir de ahí lo que se trata es demostrar eso, que es lo difícil. Claro, es lo difícil o casi lo imposible. Pero lo cierto es que no solamente este relato, sino otros muchos y no pocos de la época medieval hacen alusión a hechos similares, a lugares de procedencia más o menos parecidos, a seres como estos tempestarios, ¿no? Capaces de tener un dominio sobre las cosas que están en el cielo, que quizá esa es la metáfora. Claro, fíjate que hemos entrado un poco a saco ya con el tema de Magonia, pero habría que hablar un poco del contexto. Estamos hablando de la Europa medieval, aunque en este caso lo estamos reduciendo a León, pero la Europa medieval, muy supersticiosa, donde se creía prácticamente todo. Entonces, sí era muy habitual que en aquel momento, en aquella época, incluso en siglos posteriores, existieran personajes que decían tener poderes para controlar los fenómenos atmosféricos, tanto para provocarlos como para deshacerlos. Es decir, generaban nubes de tormenta o podían deshacerlas. Y fíjate hasta dónde llegaba la creencia que hasta se les pagaba. Se les daba un estipendio, en fin, había una especie de dinero pactado por la comunidad con estas personas que se consideraban que tenían este poder para que la tormenta, si llegaba a crearse, a producirse, no descargara en esa localidad, sino la del vecino de al lado que no le había dado el dinero correspondiente. Entonces, esa mentalidad estaba tan asentada que incluso formaba parte de los códices de leyes que se recopilaban en aquella época. De hecho, en el año 805, estamos hablando de unos cuantos años antes de que ocurra este incidente de Magonia, en el año 805 se celebra un concilio en la Francia carolingia, donde se dispone lo siguiente
para que veas la creencia que existía en este tipo de personajes. Decía, a los que hacen tempestades no se les debe matar, que era lo que se hacía normalmente, ¿no? Sino prender, a ver si así escarmientan. Esto lo dice, ya te digo, un concilio francés. En otras partes, como en Alemania, a estas personas se les imponía 7 años de penitencia. Entonces, estaban tan convencidos que tenían este poder, pero claro, no era un poder que ellos obtuvieran per se, sino que en la mayoría de los casos pensaban que estaban confabulados con seres sobrenaturales, con seres demoníacos, porque, de hecho, muchísimas de las leyendas que existen en España y en el resto de Europa de tempestarios, pero que reciben otros nombres, como los nuberos, por ejemplo, los números asturianos, o los tronantes. Es decir, se pensaban que eran seres demoníacos que por una parte tenían su reino en los cielos, y sobre todo en la parte más tenebrosa de los cielos, donde se formaban los granizos y las tormentas, y luego tenían sus secuaces en la tierra, seres humanos con los que hacían sus pactos, y eso hacía que atemorizaran a una población concreta. Como los seres humanos en aquella época estaban metidos o sumidos en esas creencias tan irracionales, es decir, tan supersticiosas, sí que hacían una serie de pactos económicos para que esto no ocurriera. Entonces, dentro de este contexto es cuando ocurre este fenómeno de Magonia. Es decir, personajes que hablan, que proceden de Magonia, es decir, como el país de los magos. Yo no sé si se lo inventaron o no se lo inventaron, pero estamos hablando de uno de los personajes más misteriosos de toda la Edad Media, porque a partir de ahí es lo que surgen distintas especulaciones. Bueno, de hecho, Jacques Vallée, cuando se refiere con ese nombre al país o región mágica situada en algún lugar entre el cielo y la tierra, que piensa que es donde procederían estos seres extraños. En general, cuando él habla de seres extraños, habla desde supuestos alienígenas hasta elfos y seres pues normalmente mal encarados, grotescos, feos, de malas pulgas, que lo que provocan siempre es algún daño, alguna maldad a una población concreta. Es curioso porque tú que eres un buen conocedor de las leyendas españolas sobre los conjuros, de los números, de los tronantes, de todos, porque claro, una de las misiones fundamentales que por lo tanto se le encarga al pueblo y a partir de la cristianización a los sacerdotes y a los curas es el proteger al pueblo de este tipo de seres demoníacos que generan, según las tradiciones, las tormentas y el granizo o los rayos. Fíjate que decir, por ejemplo, en España algunas de las tradiciones son viejísimas. Hemos hablado del año 840 en el caso de los tempestarios de Magonia de León, pero sin embargo, fijaros que en el año 26 se encontró en Asturias, en el concejo de Villalón, en Carrió, un antiguo conjuro, que es uno de los más antiguos que se conoce en España, de la época visigoda, es del año 650, donde ya se mezclan claramente elementos cristianos y paganos, pero en los que hay una verdadera obsesión para poder alejar a aquella especie de demonios del aire que son los responsables de la mala conducta del cielo, es decir, lo que hace que el cielo perjudique a la gente, por ejemplo, pues eso, con el granizo o con el pedrisco. La verdad es que la versión de Vallée, o la idea de Vallée, es realmente llamativa porque utiliza todo esto para intentar dar la idea de permanencia, dice, de que es un fenómeno que está con nosotros desde siempre y que además de alguna manera influye de alguna forma en el comportamiento de los seres humanos, o por lo menos en el comportamiento a largo plazo. Eso es lo que él, claro, obviamente no ha conseguido demostrar, aunque ha ido girando un poquito también sus teorías, porque estaba pensando que alguna de sus últimas obras, pues como por ejemplo Mensajeros de Decepción... Exacto, estaba pensando justamente ahora en eso, ¿no? Claro, Mensajeros de Decepción va por el camino más moderno, que es que en realidad son contactos que han cambiado, que han modificado de alguna manera la creencia de los hombres en los ángeles y en los demonios, en Dios y en el diablo. Entonces, esto es importantísimo porque, de ser cierto, querría decir que existe una intrusión que ha formado parte de las leyendas desde hace miles de años, pero que obedece, que es lo que sostiene Vallée y no está probado, a un fenómeno real. Es decir, un fenómeno inteligente, extraño, que tiene enormes limitaciones, pero que intenta una y otra vez interferir como un pequeño cortocircuito en la forma en la que se desarrollan los acontecimientos humanos. No deja de ser curioso algo en lo que estaba pensando a propósito de ese lugar de Magonia, a propósito de los tempestarios y de esos seres maléficos que eran capaces de manejar el clima, de manejar sus manifestaciones, aquellas que perjudicaban más al campo y a la agricultura, como eran el granizo. No deja de ser curioso que el ser humano haya visto siempre en estas manifestaciones de naturaleza, las manifestaciones meteorológicas, algo casi divino, y se invoque divino o del otro lado totalmente, ¿no? Y todavía se sigue invocando en esas romerías y en esas ceremonias, cuando hay largas épocas de sequía, en las rogativas se siga pidiendo a Dios, ¿no?, que interceda contra los demonios de Santa Bárbara, nubes, ¿verdad? No te olvides de Santa Bárbara. Exacto. Que es a la santa que más se invoca precisamente cuando hay tormenta, que por cierto ya hablamos una vez en un monográfico de los santos inexistentes, como Santa Bárbara era ni más ni menos que un santo de conveniencia para solapar un viejo culto
culto pagano, que era el culto al dios de las tormentas. Entonces, bueno, pues había que buscar a alguien, como no ninguna geografía coincidía exactamente con ese perfil, pues inventaron un poco a Santa Bárbara, donde, bueno, pues es descabellada un poco toda la historia. Pero para Santa Bárbara es verdad que se la sigue invocando, una Santa Bárbara bendita, para que no truene, o por lo menos para que la tormenta sea mucho más suave. Pero es cierto, fíjate que cuando se habla de todos estos fenómenos hay como dos partes muy diferenciadas. Ha ocurrido a lo largo de la Edad Media, ocurre en el Renacimiento, por supuesto ya en la Edad Moderna y ahora en la Edad Contemporánea. Es decir, aquellas cosas que eran benéficas se consideraban que venían de Dios, aquellas cosas que eran perjudiciales se pensaban que eran del demonio. De hecho, pues la caza de brujas se sustenta sobre esto. Bueno, más bien sobre dos pilares. Primero sobre la mujer, donde, en fin, siempre se le ha tenido una manía especial, y si encima esa mujer ostentaba ciertos poderes, pues considerada bruja. Primero era una hechicera y luego se hacía un pacto con el diablo, era bruja. Un añadido muy importante, y es la posibilidad que tienen los seres humanos a través de determinadas prácticas de corregir los efectos maléficos de los demonios. Entonces, porque es lo que genera luego la posibilidad de que el bien pueda triunfar sobre el mal y que haya gente capaz de corregir o impedir que, por ejemplo, el pedrisco caiga. Claro. ¿Y quién es el que solía hacer ese tipo de conjuros contra el mal? Los clérigos, los curas, los que son los sucesores de los druidas o de lo que quieras llamar. Entonces, es verdad que había magos hechiceros que se encargaban de esta misión, pero si era un clérigo con estola y con hisopo, mucho mejor, porque al estar bendecido, por decirlo así, estaba consagrado, todo este tipo de rituales que él hacía para desviar o deshacer tormentas eran mucho más eficaces. Y hay anécdotas y leyendas graciosísimas a lo largo y ancho de toda España. Al final es la lucha entre el bien y el mal Siempre. lo que determina absolutamente todo. Jesús, Carlos, Callejo, Canales, muy buenas. Cardeñosa, muchas gracias. Nada, aleja la tormenta, que nos va a caer un granizo aquí que no veas. Ciertamente en lo climático la cosa está complicada en algunos lugares de la península, donde se anuncian tormentas para allá mismo o las próximas horas, y anda que no ha habido a lo largo de esta semana también problemas con el agua y también con el granizo. Esperemos que ese granizo procedente de Magonia, del que nos han hablado Jesús Callejo y Carlos Canales, se quede ahí, en ese territorio, al otro lado del espejo. Jesús Callejo y Carlos Canales, que los escucharéis y que los tendremos mañana en la tertulia Zona Cero. Recuperamos a nuestro gran Carlos Canales aquí en la tertulia mañana, como decimos, en domingo madrugada de lunes. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, os van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuaremos con muchos más temas. Os vamos a hablar, porque hoy se cumplen 10 años de la puesta en funcionamiento de un hombre, de una expresión, de un buscador, de algo que ha cambiado la historia de la humanidad. Hablamos de Google, algunos le llaman San Google, otros el gurú Google. Se cumplen 10 años de este fenómeno que tiene su cara, es evidente, nos ha cambiado la vida de todos y en muchas ocasiones para bien. Lo que no sabemos es su cruz. También hay algunos aspectos problemáticos en Google que los vamos a analizar con el periodista, con el investigador y escritor José Lesta. También hablaremos mucho más adelante, eso sí, en el callejón del escribano, del cine que hoy trae a la actualidad, como no, a la figura de Paul Newman, que ha fallecido a los 83 años de edad. Y en la información azul y verde que nos trae Nuria Ortiz, os hablamos de osos que se convierten en carnívoros como consecuencia del cambio climático, que a veces, muy ocasionalmente, también genera buenas informaciones, como algunas especies animales que pueden pervivir y pueden superar momentos de dificultad gracias a esos cambios. No todo tenía que ser malo, pero eso no quiere decir que en absoluto sea positivo para el planeta esos cambios.